Vamos a iniciar la predicación de esta tarde. Gloria a Dios por este domingo precioso, frío. Segundo día de diciembre de 2018. Ezequiel capítulo 28. Estamos viendo el tema "Ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida", que el Señor contrastó esas ciudades con la de Tiro y la de Sidón. Estamos viendo la vivencia de lo que fue la ciudad de Tiro, reflejada principalmente en el comportamiento de su rey, que vino a ser una emulación o una imitación del mismo Satanás, y que este mensaje pues fue dirigido de una manera también potencialmente contra el mismo Satanás. Capítulo 28 del libro de Ezequiel, versículos 18 y versículo 19. Acompáñenme con su vista ustedes. Dice así: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Antes de entrar en el análisis de estos dos versículos, es importante hacer la aclaración de que aquí el Señor inspira al profeta Ezequiel para que, de una manera, esa manera tan sabia que el Señor tiene y tan oportuna de hacer las cosas, antes de terminar las endechas y el mensaje dirigido a la ciudad de Tiro, a su rey y al mismo Satanás, va figurando en estos dos versículos, va clarificando las figuras de aquel rey terrenal que gobernó la ciudad de Tiro, y a la vez también la figura de Satanás. En estos dos versículos se contemplan situaciones que son aplicables a ambos personajes. Y hecha esa aclaración, pues seguimos viendo las endechas que se pronuncian en contra de aquella ciudad, de su monarca y del mismo Satanás. Empieza diciendo: con la multitud de tus maldades. Esta expresión multitud implica una cantidad muy grande. Quiere decir que las maldades, como fueron una multitud, nos quiere decir que fueron muchas. En otras palabras, que no se pueden contar por el gran número que fueron. Y una vez más, el profeta hace el énfasis en que esas contrataciones, ya la habíamos visto en el versículo 16 también, fueron iniquidades, fueron pecado. ¿Por qué? Porque yo lo expliqué en su oportunidad, mis hermanos, pero yo pienso que no está por demás que lo recordemos, además de que están quedando en las grabaciones estas predicaciones, porque esas contrataciones, recordemos, no fueron en sí en lo literal, aunque aquí, en base a la explicación previa al análisis de estos versículos, ya está otra vez
ejemplificándose también las contrataciones literales, pero potencialmente estas contrataciones que fueron una iniquidad, que fueron pecados horrendos, fue el acuerdo o convenio que Satanás pues llevó a cabo con una tercera parte de los ángeles del cielo, a los cuales hizo caer en transgresión, los engañó, haciéndoles creer que él también podía ser como Dios, como el Dios Todopoderoso, y también haciéndoles creer que les iba a dar cargos importantes, distinciones, prerrogativas, ¿sí? Se pasaban a su lado. En esto consistieron principalmente esas contrataciones que nos habló el versículo 16 y que ahora también está saliendo a la luz en vía de énfasis aquí en el versículo 18. Pero también, mis hermanos, estas contrataciones ya se van perfilando al plano literal. Las contrataciones que hizo el rey de Tiro fueron una iniquidad. ¿Por qué? No porque él obviamente no pudo hacer convenios con los ángeles del cielo, no. Pero él sí pudo hacer convenios con muchas otras naciones, con sus gobernantes, y en esas contrataciones pues fueron iniquidad. Una de las razones porque le dejaban fuertes ganancias económicas, acrecentaban su patrimonio de riquezas, y eso, otra vez vuelvo yo a repetir esto que ya he dicho, eso es un peligro potencial. Eso ha sido la caída de muchos seres humanos, y fue la caída de Satanás también. No las riquezas materiales de Satanás, sino las riquezas espirituales que recibió de parte de Dios. Se envaneció con ellas y se enalteció su corazón. Pero el rey de Tiro, con base en tanta riqueza que le agenciaron esas contrataciones, también lo envanecieron. También lo elevaron, y él prácticamente pensó que era de procedencia divina. Ya lo vimos eso en su oportunidad. Acá cuando iniciamos el capítulo 28, que él llegó a decir: yo soy un Dios. Y todo eso vino a ocasionar la ruina de ese imperio o de ese reinado. Regularmente la ruina, la caída de los grandes reinos que han existido sobre la tierra, mis hermanos, no ha sido tanto el efecto del ataque del enemigo externamente hacia el interior de ellos. Ha influido, no lo negamos, pero lo que ha hecho decisivo que se lleve a cabo el fin de esos reinos ha sido el mal que nace dentro de ellos mismos. El Imperio Romano, por ejemplo, si alguien ha leído la historia, tanto cómo surgió, tanto su auge, su crecimiento que tuvo, toda su grandeza que tuvo,
La alcanzó porque era un imperio unido. El emperador, como máxima autoridad del imperio, era obedecido. No había rebeliones, no había traiciones. Sus generales, sus centuriones, su ejército le obedecía, le era fiel. Pero llegó el momento en que empezó a haber divisiones internas, ambiciones por posesionarse de la silla imperial, y esto puso en pleito interno a los generales, aquellos que ambicionaban el reino. Hubo guerras internas y eso debilitó grandemente al imperio. Eso hizo que las fronteras, que eran una valla bien protegida contra el enemigo, se debilitaran y que poco a poco fueran haciéndose fisuras por donde se infiltraban los ejércitos enemigos. Y además de que llegó el momento en que ya no extendieron sus conquistas a otros territorios, precisamente por esas contrariedades internas. Ya no había el flujo de ese tributo que venía de las naciones conquistadas, y todo esto vino a conjugarse para que el imperio romano por fin cayera. Fueron varios los reinos pequeños que empezaron a filtrarse por las diferentes fronteras que tenía hasta que lo arruinaron. Hablando esto de una manera bélica, literal, quedaron arruinadas aquellas legiones que fueron el terror de las naciones que existieron en aquel tiempo. Y así sucesivamente esto se extiende a todos los demás reinos. Los problemas internos en una familia vienen a echarla por tierra. El esposo agarra para un lado, la esposa por otro lado. Si hay hijos, unos con un bando, otros con el otro bando, en fin. Hay una desintegración familiar porque no hay esa cohesión interna, no hay esa unión interna. Y esto se da en el ámbito que nosotros querramos tomar como un ejemplo. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo esto, mis hermanos? Porque aquí, en el versículo 18, en donde estamos, leímos: y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Esta palabra santuario tiene diferentes significados. Uno de ellos es un lugar que se considera sagrado por estar dedicado a la adoración de Dios, principalmente del Dios Todopoderoso. Un lugar que se considera sagrado también porque se puede estar usando aún para los dioses paganos. Sí. Un santuario viene siendo ese lugar de adoración. Sí. Cuando nosotros llegamos aquí a este edificio y vemos por allí, no sé si todavía está un letrero que dice santuario para allá. Es el lugar principal de un templo en donde nos congregamos para rendir el culto a Dios. Ese es el santuario. Bien. Hay santuario terrenal, hay santuario celestial. Bien. Pero aquí la palabra santuario no tiene ninguno de esos significados que yo acabo de mencionar. Dice: profanaste tu santuario. Se le está diciendo al rey de Tiro. Se le está diciendo
a Satanás también. Cada uno de los seres humanos que Dios nos ha concedido el grande privilegio de formar parte de los vivientes en este mundo, cada uno de los ángeles de Dios, somos un santuario. Dios nos ha asignado en su gracia misericordiosa esa prerrogativa de ser un santuario. Dios siempre, su propósito es que este cuerpo sea un santuario, que sus ángeles, sus criaturas espirituales sean un santuario. ¿Y para qué quiere Dios que sea un santuario? El fin que Él siempre persiguió es que esté consagrado para honrarle a Él. Tanto los ángeles del cielo como nosotros los seres humanos. Que este tabernáculo, tenemos citas bíblicas bastante donde echar mano, en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento. Esta es una de ellas, no vamos a ir a ellas, sino lo que yo quiero, hermanos, expresar es que cuando los seres espirituales, vamos a llamarlos ángeles, pecaron contra Dios, los que no se arrepintieron y que se mantuvieron en su postura de rebeldía, de rechazo a Dios, profanaron ese santuario. Profanaron, vamos a decirlo con estas palabras más sencillas, profanaron ese cuerpo espiritual que Dios les dio para Él hacer ahí morada. Amén. Cuando el ser humano pecó aquí en la tierra y que esto se nos dejó venir a todos los seres humanos que hasta este día existimos sobre la tierra y que pecamos, profanamos nosotros este santuario que Dios estaba destinando para hacer morada ahí, para santificar ahí. Pero cuando nosotros pecamos, cuando nosotros dejamos esa etapa de la niñez en donde fue un santuario limpio para Dios, profanamos nuestro santuario. Notemos, profanaste tu santuario, dice el Señor, no dice profanaste mi santuario. El santuario de Dios es otro término que se usa de esta palabra santuario para designar el trono celestial de Dios. Pero cuando Dios dice profanaste tu santuario, como si nos concediera propiedad de Él, hasta cierto punto nos la concede, lo que viene a quedar profanado, lo que viene a quedar ultrajado, contaminado, alterado, es esta morada ya. Esta morada viene a quedar contaminada y es cuando queda profanada, cuando se interpone un enorme abismo entre nosotros y Dios. Cristo Jesús vino y lo quitó del medio con su sacrificio en la cruz, y ahora fue posible para nosotros que ese santuario profanado volviera a quedar restaurado. Pero existe el peligro de que volvamos a profanarlo nosotros otra vez. Esta es una triste y horrenda realidad en todo cristiano que le da la espalda a Dios después de haberse comprometido con Él en las aguas del bautismo, prometiendo un servicio de por vida, y que en un momento dado, por descuidos en la vida espiritual, se vuelve atrás y ese santuario, que es otra vez profanado, ya queda de una manera irremediable
completamente profanado por toda la eternidad, ya no es restaurado. Dependiendo de la postura que se haya tomado. De alguna manera, este santuario se ve afectado continuamente por el pecado con el cual nosotros tenemos relación de alguna manera. Pero mientras nosotros conscientemente, sabiamente y valientemente nos mantengamos en la lucha, rogándole a Dios, suplicándole perdón y restauración, que no nos demos a la derrota, el Señor, que está intercediendo por nosotros en el cielo como nuestro sumo sacerdote, está restaurando constantemente este santuario, este ser terrenal. Sí, pero en esta ocasión, ya hablando de una manera en detalle, lo que el versículo 18 nos dice, y que va dirigido al rey literal de Tiro y a Satanás mismo, aquí esta profanación queda arruinada de por vida y ya nunca jamás es restaurada. ¿Por qué? Bueno, porque se vació el paquete de oportunidades que Dios da a cada una de sus criaturas para reflexionar, para corregirnos, y ellos las desaprovecharon. Y por lo tanto, esos santuarios quedaron en completa ruina. Ellos mismos quedaron en completa ruina. Bien, hecha esta explicación, pues, Satanás quedó para siempre aislado, quedó para siempre separado de la comunión con Dios. El rey literal de Tiro siguió el mismo camino por haber seguido el ejemplo de su amo Satanás, y ya no hay esperanza de restauración. Seguimos leyendo el versículo 18. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Esta expresión, mis hermanos, no es en el sentido literal. Es una expresión que nos está diciendo lo que yo ya expliqué hace un momento, que el mal viene de adentro mismo. En cualquier ámbito que nosotros queramos verlo. Si ha sido en los grandes reinos que han sido las potencias del mundo, si esto ha sido en una familia que fue ejemplo de moralidad, ejemplo de armonía, ejemplo de cohesión, de unión, pero que en un momento dado empezó a desvanecerse todo eso, el mal viene de allí mismo. No hace falta que vengan fuerzas extrañas a introducirse, no, de ahí mismo empieza a gestarse la destrucción. Y esto es precisamente, mis hermanos, lo que sucedió en aquel rey literal de Tiro y lo que sucedió en Satanás. Allí mismo. ¿Sí? El pecado no llegó de afuera. De ellos mismos empezó a ocasionarse esa podredumbre que los consumió. Dice, el cual te consumió. Esta palabra consumir, de una manera real y literal, quiere decir exterminarse. No quedar vestigios de nada. Quedar algo completamente desaparecido. Eso quiere decir la palabra consumir. Pero aquí no tiene ese sentido. Aquí tiene el sentido de arruinado o destruido para siempre. Ese es el sentido que tiene, el cual te consumió. Nosotros pudiéramos decir, el cual te destruyó, o el cual te arruinó o te inhabilitó por siempre jamás, para volver a estar en la condición en que estuviste ante Dios un tiempo.
Seguimos leyendo las expresiones que siguen. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ya vimos, hermanos, de alguna manera, cuando vimos lo que fue el silicio y la ceniza, que el mismo Señor mencionó allá en el capítulo 11 de Mateo, de donde venimos, que primero Dios, vamos a regresar otra vez ahí en su oportunidad, que es una manera, el silicio y la ceniza fue una manera en el tiempo antiguo de demostrar un arrepentimiento real, de demostrar una actitud sumisa, humilde, en otras palabras, de estar humillados ante Dios. Eso es lo que se demostraba con el silicio y la ceniza. Y aquí dice, cuando te puse en ceniza, quiere decir lo siguiente: te dejé completamente humillado ante los ojos de todos los que te miran. Y esto, mis hermanos, es una de las grandes desventuras que llega a una persona que se ha envanecido, que se ha ostentado como superior a todos los que le rodean, y que no hay otro que esté por encima. Esto es lo que ocurrió con el rey de Tiro, esto es lo que ocurrió con Satanás. Pero que de pronto resulta que tienen que presentarse como un espectáculo a todo mundo, de que esa altivez, de que ese orgullo, de que ese enaltecimiento quedó hecho polvo, y que en realidad no era más que una fantasía. Y esto es una vergüenza. Miren, muchos seres humanos en esta nación, ha habido ejemplos a través de la historia y alrededor del mundo también, han preferido quitarse la vida antes de que se sepa de que don fulano de tal ya no tiene su chofer, de que el que fue el grande acaudalado, el grande millonario, el grande hombre de negocios, está en completa ruina, que no tiene ni siquiera dónde vivir. Muchos, mis hermanos, que han llegado a quedar en una condición física inhabilitada para poder moverse por sí mismos, vamos a decir que su medio de transporte es una silla de ruedas. Otros ni siquiera eso, han quedado postrados en una cama por diferentes causas. Puede ser una enfermedad, puede ser un accidente trágico, etc. Dice, ¿qué esperanzas que yo vaya a dejarme ver en esta condición? Y muchos mejor quedan encerrados de por vida entre cuatro paredes, los que les va bien. ¿Por qué? Porque el orgullo impide que la gente que los mire vaya a decir, mira, don fulano. Esto es lo que lamentablemente a muchos ha alejado, ha hecho tropezar de comprometerse con el Señor. ¿Y qué va a decir fulano de tal de mí? ¿Qué va a decir mi compadre? ¿Qué va a decir mi comadre? ¿Qué va a decir el vecino? ¿Qué va a decir mi amigo? Que yo ya nomás ando con mi Biblia, y ya nada más para la iglesia, y ya nada más con los hermanos, y ya no voy a andar en esas valentonadas llamadas fiestas mundanas, echándole pues rienda suelta a los placeres de la vida. Y esto viene a ser una grande ruina.
Sí. Pues el rey de Tiro, en su oportunidad, él lo experimentó esto. Sí. Todos aquellos monarcas, todos aquellos pueblos que tuvieron relaciones comerciales, contrataciones con él y que fueron testigos de la grande prosperidad económica en que se encontraba y que de pronto quedó en completa ruina. Yo pienso que debió haber sido una enorme vergüenza. Esto todavía está reservado para Satanás. Satanás todavía no pasa por aquí a la vista del mundo. ¿Sí? Los que por la gracia misericordiosa de Dios hemos recibido revelación sobre lo que ya le espera de antemano, sabemos como que si ya, por eso aquí está el verbo en pasado, te consumió y te puse en ceniza a los ojos de todos los que te miran. Está esto como si ya le hubiera acontecido, pero no le acontece todavía. Ya vimos que esto va a suceder cuando sea lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Pero todavía no sucede. Pero nosotros, los que por la fe creemos en que todo lo que quedó escrito es cierto, es como si ya lo estuviéramos viendo. Sí. Bien. Tenemos que pedirle pues mucho a Dios que nos ayude a ser humildes, hermanos, que nos ayude. Miren, yo no recuerdo si yo ya les he dicho, yo de profesión soy abogado. Yo tengo mi título profesional, tengo mi diploma, tengo mi cédula profesional que me autoriza para ejercer la carrera de abogado allá en México, en cualquier parte de la República Mexicana, en donde esté la jurisdicción del territorio nacional. Yo estoy autorizado para llevar juicios, tengo esa licencia. Bien. ¿A dónde quiero ir yo con esto, mis hermanos? Cuando el Señor trató conmigo, porque no le supe dar, de primero me daba mucha vergüenza, ahora me da muy poquita, ya casi nada, cualquier cosita, pero yo pienso que ya no debe darme nada de vergüenza. Cuando el Señor, de una manera ilustrativa, les voy a decir esto, me dijo, echa para acá esos papelitos que te di. ¿Ya? Y delante de mí los hizo pedazos y los pisoteó y me dijo, ya no eres nada. Y empezó a venir a mí aquella calamidad, aquella limitación extrema económica, después de haber tenido abundancia. Mi esposa en ocasiones hasta se asustaba de ver mi portafolio, porque estaba con fuertes cantidades de dinero ahí. La cuestión es que el Señor propició que yo me viniera para acá a trabajar. Así como cualquiera que no hubiera tenido ninguna preparación académica. Yo me llegué a tumbar uñas de las manos a martillazos. ¿Sí? Me he golpeado la cabeza, tengo suturas acá de golpes que me he dado en la construcción, me he caído, me he cortado. Y cada vez que me ha pasado eso, me acuerdo cuando yo estaba en mi oficina con aire acondicionado, cuando yo estaba en ese auge. Y cuando cuando yo iba para allá y me preguntaba a alguno de esos hermanos que nunca faltamos los imprudentes, ¿y allá en qué trabajas? ¿Allá también litigas? ¿Allá también eres abogado? Y no había que contestar. Me daba mucha vergüenza decirles que no, que yo acá trabajaba en ocasiones batiendo mezcla también, echando pisos y todo eso. ¿Y qué van a decir de licenciado? Decía yo, si les digo que allá hasta lavo platos en los restaurantes en ocasiones. Y me daba vergüenza, hermanos. Pero después el Señor, miren, de una manera tan preciosa, tan linda, en sueños, en revelaciones, a mí nunca me dio vergüenza caminar.
por las candentes arenas del desierto en sandalias, por ti y por toda la humanidad. Nunca me dio vergüenza ser tratado como un criminal. Nunca me dio vergüenza haber andado sobre un pequeño burrito, ¿sí? Lo cual esto afrentaría a cualquiera de los que se dicen ser cristianos en este tiempo. Y me lo estaba diciendo a mí directamente, mis hermanos. Y esto me hizo reflexionar y decir, pues cierto, no soy más que un puñado de polvo, un miserable soplo del cual el Señor tuvo misericordia. Y Él, que tiene todas las riquezas del universo y su trono de gloria, no le dio pena, no le dio vergüenza venir a dar la cara por mí en esa condición. Y esto me fue limando, y ya no me da vergüenza, mis hermanos. Cuando alguien me llega a preguntar, ¿ya qué trabajas? Trabajo en la construcción. No les doy detalles, nada más trabajo en la construcción. Hermanos, y el Señor no cesa en su empeño de ayudarnos para erradicar de nuestra vida cualquier partícula de envanecimiento, ¿sí? De orgullo. El Señor nunca va a descansar hasta que vea que eso desaparece por completo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Amén. Bien. Fue una vergüenza para el rey de Tiro enfrentar esta situación humillante ante los ojos de todos aquellos que se postraban ante él, pero la tuvo que soportar. Satanás la va a tener que soportar. Sí. Ahora, verso 19, para darle la terminación a esto de una vez, mis hermanos. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Primeramente, la alusión al rey de Tiro. Se maravillarán sobre ti. Todos los que te conocieron, dice. En otras palabras, todo el mundo. Porque fue famoso a nivel mundial. Dice. Pero ¿por qué se van a maravillar? O a sorprender, o a asombrar, o a escandalizarse cuando vean al rey de Tiro allí humillado. Precisamente porque conocieron su opulencia, conocieron su arrogancia, conocieron su orgullo y ahora lo están viendo completamente carente de todas esas cosas y humillado, que no tiene ni siquiera la capacidad de moverse. Sí. Esto es lo que va a dejar maravillados a todos aquellos que conocieron o dejaron maravillados, porque esto ya sucedió, a todos aquellos que conocieron a aquel rey literal. Y esto es lo que va a dejar maravillado. Aquí hay una palabra muy importante que no quiero que pasemos por alto, mis hermanos. Tenemos un minutito, gracias a Dios, para considerarlo. Dice, la palabra conocieron, todos los que te conocieron, a más de querer decir haber tenido conocimiento raciociniamente, psicológicamente, mentalmente, más que eso, lo que quiere decir que se relacionaron con él de una manera tan sólida que se sometieron a él, a todos los que te conocieron. Esta palabra conocer tiene dos sentidos: el sentido intelectual y el sentido de una buena relación. Y eso es lo que hubo. Todos los que te conocieron, todos aquellos que tuvieron una buena relación en contratación comercial contigo, esto es lo que quiere decir en cuanto al rey de Tiro. Se van a quedar maravillados porque ya no va a haber nada de aquella opulencia que había. Ahora, pero esto también va a sorprender o a maravillar a gran parte de la humanidad que conocieron a Satanás en el sentido
de haberse relacionado amistosamente con Él. Y que lo tuvieron como el máximo poder del universo. ¿Sí? Desconocieron al Dios Todopoderoso, y para gran parte de la humanidad, los brujos, los hechiceros, muchos famosos artistas, muchos altos gobernantes tienen a Satanás como su Dios. De hecho, a mí me ha tocado escuchar de viva voz a personas que lo han expresado así. ¿Sí? Y cuando suceda esto en Satanás, pues no van a poder menos más que quedar sorprendidos, maravillados, y ver que su ídolo, que aquella autoridad que para ellos no había otra más grande, ha quedado completamente en ruinas por los suelos. Ahora, la última expresión, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Primeramente, la expresión espanto serás. ¿Qué es lo que hace que algo espante, mis hermanos? Pueden ser muchas cosas. Depende de nuestra perspectiva, primeramente. Después, depende del conocimiento que nosotros hayamos tenido de aquello que nos está espantando. ¿Sí? Depende del concepto que nosotros tengamos de aquello que nos está espantando o que nos espanta. Pero en sí, todo viene a resumirse en un concepto. Algo que espanta es algo horrendo, es algo horroroso. Sí. Es algo que escandaliza por su fealdad. Y esto se está diciendo, se dijo sobre el rey de Tiro, pero primeramente sobre el rey literal. Espanto serás. Cuando se pronunció esta endecha o esta profecía sobre el rey literal de Tiro, no había ni siquiera en la mente de aquellas gentes de aquel entonces que esto pudiera ser. Pero iba a ser un espanto precisamente porque su reino, su autoridad, su persona misma iba a quedar completamente desfigurada. Sí. En todos los aspectos. Ahora, y esto iba a ocasionar, la palabra espanto viene aquí no tanto, mis hermanos, a significar ese estado de miedo o de sorpresa que crea en lo literal algo que espanta, ¿sí? Sino más que nada, la palabra espanto aquí tiene más el sentido de lo que ya dijimos acá, enmaravillarán o sorprenderán. Vas a hacer algo que va a sorprender a todo mundo. Esto ya sucedió en el rey literal de Tiro, pero va a suceder en el futuro de una manera completa en Satanás. Va a ser espanto para todos aquellos que confiaron en él o que de alguna manera, consciente o inconscientemente, estuvieron del lado de él. Solamente hay dos bandos en este mundo, el de Dios y el de Satanás, y cada uno tiene sus seguidores. Y esos seguidores lo hacemos, nosotros seguimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, confiados en muchas cosas, mis hermanos, en que su autoridad es infalible, en que su autoridad es
la suprema y que no hay ninguna que pueda estar por encima. En que esa autoridad Él la usa para bien, para proteger a los que lo van siguiendo, a los que lo vamos siguiendo, para ayudar. Gloria a Dios. Bien. Y por el otro lado, el bando del maligno y los que le siguen, pues van con una perspectiva similar, pero en el sentido negativo, en el sentido malo. Ahora, va a haber dos reacciones bien contrastadas en el tiempo del fin. Para el pueblo de Dios, Malaquías nos dice que vamos a salir y vamos a saltar como becerros de la manada, ¿ya? No por espanto, sino en una explosión de euforia, de fiesta, de alegría perpetua que nunca va a terminar, ¿no? Pero por el otro lado va a ser todo lo opuesto, lo contrario. Espanto serás. Está queriendo decir que va a ser un estado de defraudación, de confusión perpetua, la que va a embarcar a los seguidores y a los que confiaron en Satanás y sus mentiras y sus engaños. Ahora, y para siempre dejarás de ser, una expresión que significa nunca jamás vas a volver a ser otra vez, ni siquiera la ruina que está haciendo o la vergüenza que está haciendo en este tiempo. ¿Por qué? No es porque vaya a desaparecer, sino porque va a quedar en un estado de perpetua ruina e inhabilitación para poder hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Sí. Se corre el rumor, he escuchado comentarios de que allá en el infierno y que en el lago de fuego, que los demonios van a atormentar, van a dañar, van a hacer sufrir a los que van a habitar allá. No es cierto eso. No. Satanás mismo y sus demonios van a estar ahí sufriendo. ¿Sí? No puedo yo asegurar si van a estar en el mismo grado de sufrimiento que todo el resto de los demás, pero sí van a estar sufriendo lo indeseable. Y nuestra lucha, y nuestra meta, y nuestra mira debe ser siempre, mis hermanos, nunca, ni por pensamiento, querer ir a hacer compañía a ese grupo. Pues que el Señor nos ayude. Y para siempre dejarás de ser una expresión que significa también quedar por toda la eternidad alejados de Dios. Todo lo contrario del pueblo de Dios. Y para siempre seremos, gloria a Dios, las criaturas más dichosas y más realizadas del universo cuando lleguemos a dar el último respiro aprobados por Dios. Pero, sobre todo, cuando se inicie, gloria a Dios, ese reinado absoluto ya del Señor en su segunda venida a este mundo. Gloria a Dios. Ahí va a empezar ya en sí lo que es la verdadera fiesta. ¿Y por qué la verdadera fiesta? ¿Que la de ahorita es algo falso? No. La de ahorita solamente, aunque es una fiesta, pero no es la verdadera de allá. Esta solamente es una, vamos a decirlo, como casi como una sombra. No se compara con la realidad que nos espera si perseveramos hasta el fin, mis hermanos. En la siguiente predicación quiero hacer un breve resumen antes de continuar, porque el Señor allá nos mencionó en Mateo 11:21, que si en Tiro, nos dijo, y en Sidón, dos ciudades. Entonces, aquí enseguida vamos a continuar en la próxima predicación viendo lo que es la otra ciudad de Sidón. Vamos a ver del versículo 20 al versículo 24 solamente, hacer
una consideración de estos versículos para regresar a Mateo nuevamente, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, gloria a Dios. Vamos a orar, acordémonos de orar por Chano. Chano es el que dijo la hermana Elia. Sí. Por Chano, mis hermanos, y por mi hermana Rita Rodríguez. Gloria a Dios, por sus hijos, sus hijas, bendito.